Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos dando pase ya a los participantes para iniciar la sesión. Gracias. Muy buenos días. Parte de Cris. Hola, buenos días. Gusto saludar. Hola, buen día con todos. Hola, hola, hola Luis. Ok, entonces ya vamos dando inicio a este foro. Bueno, es el primer foro que estamos realizando durante este año. Muchas gracias a los que están pudiendo conectarse. Creo que ya desde el año pasado venimos realizando esta serie de foros que le hemos denominado Espacio Amazónico para poder difundir un poco más el tema de la cultura y el emprendimiento en temas de economía indígena también. Es una serie de foros con distintas temáticas que estamos teniendo a lo largo del año. Mensualmente, todos los miércoles estamos desarrollando este foro. Entonces, ya creo que se nos ha unido el último panelista. Bueno, voy a presentarme para los que no nos conocen y los que se están uniendo por primera vez a este foro. Mi nombre es Isabel Castillo, soy directora de NES Perú y en conjunto con USAID, COICA, WWF, en el marco del proyecto que estamos desarrollando Amazonía Indígena, Derechos y Recursos, estamos desarrollando los foros Espacio Amazónico cada miércoles de cada fin de mes. Entonces, es una iniciativa en conjunto con varias organizaciones y este mes nos ha tocado la temática de cómo el tema del medio ambiente y la sostenibilidad están influyendo en el desarrollo de emprendimientos en la Amazonía. Entonces, para esto tenemos a 4 panelistas. Tenemos a Fabián Vilema de WWF Ecuador, tenemos a Carlos Rodich de Innovate Perú, tenemos a Alvinson Castro de Nativos y tenemos a Cristian Gutiérrez de BEA Ecofashion. Entonces, para poder iniciar con el panel, vamos a empezar primero con las presentaciones de cada una de las organizaciones para que nos puedan conocer también un poquito más algunos que se unen por primera vez a NEST. NEST es una organización que invierte en emprendimientos de impacto social y ambiental y en Perú ya llevamos más de 11 años y a nivel global en varios países tenemos ya más de 20 años. Entonces, en conjunto con USAID, COICA y WWF, estamos desarrollando esta iniciativa y este esfuerzo para poder difundir el tema del emprendimiento, la cultura y la economía indígena. Entonces, sin más, voy a presentar a Fabián. Fabián, por favor, si te puedes presentar en unos minutitos. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto y agradezco mucho la participación y el tiempo que ha permitido en esta participación muy importante. Yo soy Fabián Vilema, yo trabajo como asesor técnico en la parte de bioeconomía en WWF Ecuador. WWF, como ustedes saben, es una organización a nivel mundial muy importante y activa en varios países sobre el tema de conservación. Nosotros estamos trabajando básicamente en 3 ejes: mercados responsables, medios de vida locales sostenibles, en temas de conservación, especies y ecosistemas, y movilización de la sociedad a favor de la sostenibilidad, ¿no? Yo les puse un pequeño video de 2 minutos, no sé si los podría pasar en la siguiente diapositiva, para ver si un poco, que creo que en estos 2 minutos resumen un poco lo que WWF Ecuador está haciendo acá, ¿no? No sé, Isabel. Dame unos minutitos. Claret, ¿puedes conectar el video? A ver, unos minutos, voy a ver el audio, perdón. Isabel, un poco para comentarles que tenemos a los que nos acompañan de Brasil, interpretación de
al portugués, pueden entrar a la casilla para que puedan, puedan acceder a la interpretación en simultánea. A ver, unos minutos. No permite cargar el Yo lo puedo video, pero si no lo preparo. yo lo puedo compartir. ¿Puedes compartirlo? Ya, ok. Pero necesito la autorización. Sí, ya está. Ok, déjame, lo comparto. A ver, listo. Ecuador, un pequeño país latinoamericano que representa menos del 0.2% de la masa terrestre del planeta. Y sin embargo, es tan grande. Por nuestros ríos. Como el Putumayo, el Napo y el Pastaza, importantes afluentes que son vitales para el bioma amazónico. Por nuestros océanos. Con una de las áreas marinas protegidas más grandes del Océano Pacífico Oriental y posee la mayor población registrada de mantarrayas gigantes en el mundo. Por nuestros bosques, donde alrededor de 650 especies de árboles se pueden encontrar en una sola hectárea, más que en toda Norteamérica. Por nuestras especies, que hacen de Ecuador uno de los 10 países más biodiversos del mundo. Quinto país con el mayor número de especies de aves y segundo con el mayor número de especies de colibríes. Pero sobre todo, por nuestra gente. 14 nacionalidades indígenas y 18 grupos étnicos, entre más de 17 millones de ecuatorianos. En Ecuador, juntos, es posible. Muchísimas gracias. Creo que el video resume un poco lo que hace WWF Ecuador en temas de conservación, en temas de sostenibilidad y un trabajo muy fuerte con las comunidades en las 3 regiones del país, tanto en los océanos como en la Amazonía y como en la sierra. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Fabián. Y bueno, pasamos a Carlos Rodríguez de Produce. Por favor, si te puedes presentar. Hola, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Gracias, Isabel. Bueno, primero agradecerles por la invitación y a los panelistas también, gracias por compartir el espacio. En el caso de Innovate Perú, somos un programa de innovación para la competitividad y la productividad del país. Nosotros cofinanciamos los proyectos para incrementar la productividad empresarial mediante la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, durante los últimos 13 años que viene operando el programa, ya venimos invirtiendo más de 1.100 millones de soles en temas de investigación, desarrollo y emprendimiento. Otro dato importante es que 41% de estos proyectos están enfocados en las regiones, ¿no? También tenemos una iniciativa que durante los últimos 2 años se ha venido desarrollando, que es el Innovasuyo, que prácticamente nació en Piura, San Martín, La Libertad, y que este año han sido beneficiados también ecosistemas como Arequipa, Tacna, Ica y Cusco, ¿no? Entonces, se va generando ya una red, una articulación regional en temas de innovación y de emprendimiento.
También es importante conocer que son más de ya de 4.000 proyectos que han sido cofinanciados por este programa de innovación. Articulamos mucho con el ecosistema, con muchas de estas incubadoras, aceleradoras, redes de inversiones ángeles y el primer venture capital que se ha formado en el país. Y solo para terminar, durante el año pasado, debido a la pandemia, hemos enfocado muchos de nuestros programas en el reto Innova COVID, que fue un programa que sacamos al inicio de la pandemia. Enfocamos en proyectos que tengan que ver con la mitigación e impacto de este COVID-19, y también un programa de Innovar para Reactivar, donde el ministerio junto a Innovate invirtió 50 millones de soles para poder financiar más de 400 proyectos en 11 instrumentos que han sido justamente para la reactivación económica, social y sanitaria del país. Y bueno, eso sería todo por ahora. Gracias. Gracias, Carlos. Súper interesante lo que viene desarrollando Innovate en Perú. Y bueno, ahora vamos a dar el pase a dos súper emprendimientos que vienen justamente desarrollando muy de la mano el tema muy de la mano de su negocio, el tema del impacto ambiental y social. Entonces, voy a dar el pase a Alvingson Castro. Él es el fundador de Nativos. ¿Nos escuchas, Alvingson? Perfecto. Genial, desde Colombia. Listo, te doy el pase. Bien? Sí, te escuchamos. Entonces, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ti, Isabel, y a Claret. Pues a todos los panelistas también. Mi nombre es Alvingson Castro. Yo soy colombiano. Soy de un departamento que se llama el Chocó y de la ciudad de Quibdó. Es una ciudad que está ubicada en el corazón de la selva pluvial. Es una de las partes donde más llueve en el mundo, la segunda parte donde más llueve en el mundo. Y tiene una gran biodiversidad, pero bueno, les voy a contar. Ustedes estarán preguntando, ¿qué es Nativos? Nativos es un emprendimiento que nació en el 2014 y es una heladería artesanal que hace helados a base de yogur saborizados con la fruta de la biodiversidad local o regional. Con muchas frutas que en algunas veces son cultivadas y muchas son silvestres. Nos ha tocado ir al bosque con los campesinos o los que viven en las fincas a extraer y a comprarles estos para poder hacer estos deliciosos helados. Y en estos casi 6 años que llevamos, pues hemos tenido muchas experiencias que las queremos compartir cuando estemos desarrollando cada una de esas preguntas. Y por acá en el Chocó y en Colombia están cordialmente invitados. Todos son muy bienvenidos. Muchas gracias, Alvingson. Y bueno, y tenemos también desde Perú al representante, uno de los fundadores de EBEA. Cristian, por favor, si te puedes presentar. Sí, gracias también por la invitación, Isabel y Karel. Bueno, yo soy cofundador de EBEA, Ecofashion, que somos una iniciativa que surgió justamente con un primer objetivo que fue reducir la deforestación a través del trabajo proactivo con comunidades amazónicas que trabajan lo que es la xiringa o el caucho silvestre. Y sobre la base de este proceso, enfocamos una dinámica de articular esta producción a lo que es el desarrollo de calzado, el desarrollo de accesorios, hacer también de una manera más, digamos, una manera más comercial que pueda ampliar el impacto a lo que es también la venta de suelas y también la venta de biotextil producido tanto por EBEA con este mismo caucho que se desarrolla desde comunidades, así como con la articulación en caucho silvestre que se trabaja de manera artesanal en cada comunidad. Y de esta manera ya venimos trabajando ya desde el 2015, inicialmente con familias que forman parte de la Reserva Comunal Punta Naín, que están en Selva Norte, así como también desde un inicio que se dio un acercamiento a lo que son familias oceánicas en Selva Central. Y
también conforme vamos avanzando en esta dinámica de nuevos productos, nuevos servicios que se puedan armar desde DBA, se puede integrar más comunidades y también más árboles y árboles puestos en valor como la Shiringa. En este enfoque también estamos incluyendo ya la dinámica de incluir residuos dentro del enfoque de economía circular, tanto en las suelas como en insumos que tengan este mismo principio. Así que también invitados a conocer nuestro trabajo y con gusto de seguir aquí. Gracias, Cristian. Súper interesante también lo que nos cuentas. Y bueno, vamos a dar ya el pase a, digamos, algunas preguntas que tenemos para ustedes como el panel. Antes de olvidarme, por favor, los que están participando, los que tienen algunas preguntas, pueden hacerlo a través del chat y poco a poco las vamos a ir absolviendo, y así al final también vamos a tener un espacio para preguntas si es que quieren activar sus micrófonos. Tenemos digamos, el público participante, me alegra muchísimo, están personas desde Colombia, nos están participando, de Bolivia, de Perú y de Ecuador, entonces súper genial aprovechar este espacio para el intercambio intercultural, ¿no? Entonces, quisiera iniciar con una pregunta respecto al ecosistema de emprendimientos y cómo en cada uno de sus países lo están percibiendo. Esto respecto al fomento de las buenas prácticas de sostenibilidad en los negocios con los cuales han venido trabajando. Entonces, aquí me gustaría tener un poquito el enfoque de una organización que ha estado trabajando con varios tipos de emprendimientos. Entonces, Carlos, me gustaría poder tener la visión que estás teniendo respecto al ecosistema actual en Perú. Ok, muchas gracias, Isabel, por la pregunta. Yo lo veo muy positivo. También en parte está ayudando fuera de la triste coyuntura de la pandemia a acelerar estos procesos, y eso se ve muy palpable, sobre todo a la hora cuando se tocan estos temas de sostenibilidad en los negocios, ¿no? A mí me gustaría empezar, bueno, antes de la pandemia, que ya iba tomando relevancia la importancia de incluir dentro de las aristas, no solamente desde nuestro lado cuando evaluamos los proyectos, que ya comienzan a incluir criterios que tengan que ver con buenas prácticas o las ODS, de que ya el ecosistema iba cambiando poco a poco, ¿no? Muchas empresas, tal como es el caso de BEA Ecofashion, pero hay muchas más, ¿no? Como Forticao o Lecara o Space AG, que comienzan un poco a cambiar esa percepción que hay en el ecosistema de que los proyectos pueden generar recursos, pueden generar este recurso de profit, ¿no? de ganancia, pero a su vez también yendo a una línea de respetar el tema medioambiental, ¿no? Me parece genial que los últimos años se ha visto en estos programas de incubación, de aceleramiento, que ya comienzan a calificar estas ODS, ¿no? que las puso en las Naciones Unidas como un criterio de evaluación para que sea calificado y ponderado para tener un buen proyecto, ¿no? Entonces, eso es algo también interesante, ¿no? Y algo un poco adelantándome también seguramente para conversarlo más adelante, es que se está tomando una relevancia al tema también de economía verde en general, ¿no? Y muchos de los programas, es una buena noticia para el ecosistema, se están diseñando con estos criterios, ¿no? Entonces, ya no nos va a extrañar que cuando tengamos que revisar primero estos fondos, ¿no? Para poder diseñar el instrumento y luego la posterior evaluación de los participantes, se va a incidir mucho, no solamente en el tema de género, sino también en el tema de buenas prácticas, temas de sostenibilidad. A lo mejor, si es un instrumento como el Reto Bio, que ustedes lo conocen, seguramente van a ir incluyendo estas aristas y va a tener un puntaje muy especial para que se pueda promover estas buenas prácticas, ¿no? Genial, Carlos. De hecho, ahí me gustaría aprovechar con una pregunta de Gladys.
que está muy vinculado a lo que tú mencionas, ¿no? El hecho de cuáles son estos criterios que se estarían tomando en cuenta. Y solo ahí para complementar lo que tú mencionas, recuerdo digamos, cómo ha ido madurando este ecosistema de emprendimientos que puedan tener este triple impacto de alguna forma. Recuerdo que muchos instrumentos todavía no los consideraban hace unos 5 años, por ejemplo, como uno de los criterios de selección de las empresas a las cuales apoyar. Y como lo has mencionado, ahora, digamos, en estos últimos años ha logrado cambiarse. Adicional a eso, ¿cuáles considerarías que están como los criterios así en la mente de los que están desarrollando estos instrumentos de inversión? Genial. Sí, yo me basaría ahorita mucho sobre todo en los objetivos que nos alinean de desarrollo sostenible, ¿no? Estas 17 ODS, ¿no? Incidiría, por ejemplo, en el punto 6, que es agua limpia y saneamiento, ¿no? El 7, que es energía asequible y no contaminante. Temas también de industria, innovación e infraestructura, es el 9, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, que es el 11. Probablemente también se va a incluir la acción por el clima, que es el 13, vidas de ecosistemas terrestres, entre otros, ¿no? Podemos mencionar casi todos, pero hay muchos que están muy marcados con el tema medioambiental, el tema de, no sé, una estrategia ambiental donde incluyas el tema de la biodiversidad, el cambio climático, el tema de economía circular, el tema de emisiones. Entonces, entendería que tiene que ir marcado según el instrumento, porque hay instrumentos que, por ejemplo, voucher digital va más por el tema de transformación digital, no tanto por el tema medioambiental. Pero si elegimos un reto bio, el primero que tuvimos el 2017 no era tan potente, pero evolucionó el 2019 y se incluyeron, por ejemplo, proyectos de agrotecnología, biotecnología, foodtech, biomartech por primera vez, ¿no? Entonces entendería que esto va a ir evolucionando según el diferente tipo de instrumento que se vaya generando, y en estos ya entran los criterios dentro del diseño del instrumento, ¿no? Entonces daría que es una escalera, ¿no? Lo importante es empezar, tenerlos como un punto relevante, y ya con eso al menos aseguraríamos de que se vaya valorando que estos proyectos vayan a tener esta motivación, y en verdad no la llamo extra, ¿no? Creo que la realidad ahora es que estos ODS fueron creados creo que para el 2000, no sé si 25 o 30, y yo diría ahora que más bien hay que pensar en el ahora, porque la pandemia es una primera alerta de que los tiempos parece que se están cambiando muy radicalmente y tenemos que hacer algo, ¿no? Exacto. Gracias, Carlos. Bueno, eso es, digamos, un panorama y un primer vistazo sobre cómo viene desarrollándose este ecosistema peruano. Pero también nos gustaría conocer un poquito el ecosistema en Ecuador. Fabián, ahí te pediría que por favor nos puedas dar un poquito de esas luces de cómo viene desarrollándose el ecosistema y cuáles son estas buenas prácticas que has logrado identificar con las empresas con las que ha venido trabajando BBF, ¿no? O los proyectos que ha venido trabajando. Bueno, muchas gracias, ¿no? Un poco, en el sentido un poco del marco jurídico en el Ecuador, ya la Constitución ya menciona algunos parámetros, algunos criterios en pos de la sostenibilidad, en pos de la conservación de la naturaleza y los derechos de la naturaleza, y eso en cierta medida, digamos que ha facilitado algunas acciones y algunas iniciativas en pos de los derechos de la naturaleza en sí, ¿no? Bueno, en pos de los emprendimientos, sobre todo, han venido del lado del sector privado algunas iniciativas enfocadas mucho juntamente con la academia, impulsando el tema de los emprendimientos. Incluso una organización muy importante aquí en el Ecuador, que es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, ha sido uno de los pioneros que ha estado mucho impulsando esa sinergia, este ecosistema de emprendimientos entre el sector privado con la academia y el Estado, básicamente enfocado en torno a la parte semi-industrializada, un poco vinculando los aspectos de responsabilidad social. Y bueno, son los que han sido uno de los pilares fundamentales para lo que el año pasado se promulgue la ley del emprendimiento y de la innovación, uno de los importantes en los cuales menciona algunos parámetros para mejorar e impulsar
los emprendimientos aquí en el Ecuador, ¿no? Hay algunos incentivos, algunas iniciativas justamente para desarrollar este ecosistema del emprendimiento, ¿no? Es un poco de manera general, pero si un poco vemos al tema ya del emprendimiento enfocado al tema de sostenibilidad, al tema de conservación, también un poco antes de que exista esta ley de emprendimiento, ya el Ministerio de Ambiente en el año 2017, si no me equivoco, ya desarrolló un acuerdo. Justamente nuestro director, Tarcisio Granizo, fue el que promulgó un acuerdo para el fortalecimiento de bioemprendimientos, justamente con la necesidad de ver que en las áreas protegidas y sobre todo en las zonas de amortiguamiento había muchas de estas comunidades en las cuales desarrollaban sus bioemprendimientos, pero a veces por la falta de algunas reglamentaciones no tenían, digamos, algunos espacios. A veces existía, a veces la ley de conservación, o sea, las tasas de conservación a veces generan ciertas limitaciones para el desarrollo de las comunidades. Entonces, a partir de eso se promulgó un poco el tema de bioemprendimientos, con el fin de desarrollar a partir de actividades o acciones justamente la calidad de vida de estas comunidades en las zonas rurales. A partir de eso ya el Ministerio de Ambiente justamente en ese año ya generó ciertas bases con otras asociaciones como organizaciones como la ICA, en el cual comenzaron a desarrollar un fuerte trabajo de lo que se llama la Política Nacional de la Bioeconomía. Conjuntamente también con el gobierno alemán, con la cooperación alemana, han desarrollado un fuerte trabajo en pos de promulgar ciertos aspectos de bioemprendimientos. Es más, BBF, conjuntamente con el consorcio ITEC, está desarrollando un proyecto que se llama Bioeconomía con fondos de la GIZ. Justamente busca esto de apoyar al Ministerio de Ambiente en la formulación de algunas políticas, reglamentos para promover estos bioemprendimientos, de estos temas de cadenas de valor. En la actualidad, en el país se ha desarrollado, se ha instalado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ambiente una mesa de trabajo que se llama el Pacto Nacional por la Bioeconomía, en el cual trata justamente de poder tener en el país un plan nacional de la bioeconomía. Y también BBF ha formado parte, conjuntamente con las alianzas con el sector privado y otros actores claves, con la iniciativa de desarrollar las finanzas sostenibles, un poco también asociado a las iniciativas o propuestas que plantea la CAP, y con el sector bancario, ¿no? También un poco mencionar ese tipo de cosas, ¿no? En el caso del sector privado hay algunas organizaciones gremiales que tratan a partir de sus acciones de responsabilidad social, buscan apoyo también, buscan generar ciertas acciones, ¿no? ¿Qué buenas prácticas se puede un poco desarrollar acá en estos temas? Bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes en el país que ha generado que estas cosas vayan un poco ampliando ha sido el marco jurídico desde la Constitución y desde los marcos legales. Un poco que ha permitido en cierta medida estas cosas avancen. Claro, hay ciertas limitaciones, ¿no? Las limitaciones de fondos, de apoyo gubernamentales y de otras organizaciones, también la sinergia, la falta de alianzas. A veces no creo que en Ecuador sea muy alejado lo que pasa en otros países, pero a veces hay actores claves que están haciendo acciones muy independientes y falta un poco de cohesión y de comenzar a fortalecer algunas acciones muy importantes. En BBF prácticamente estamos trabajando justamente en ese sentido en procesos de gobernanza, tanto en la costa como en la Amazonía, para impulsar estos bioemprendimientos que mencioné antes. Eso, Isabel. Genial, Fabián, muchísimas gracias. Creo que hayas resaltado y de hecho te estabas ya adelantando un poquito a la siguiente pregunta, pero genial que lo hayas podido resaltar como esos puntos claves para el fomento y el desarrollo del ecosistema de este tipo de emprendimientos. Gracias a los que se vienen uniendo al foro. Estamos desde Colombia, desde Bolivia nuevamente, que se están uniendo más personas. Y bueno, y ahora quiero pasar un poquito a platicar con, digamos, los protagonistas que son los que vienen desarrollando y fomentando el emprendimiento de la mano con el tema de la biodiversidad. Entonces, me gustaría conocer su percepción también de cómo han visto que este ecosistema viene evolucionando desde un enfoque un poco más ya como emprendedor. Cristian, quizá de Perú, ¿nos puedes dar un poquito ahí tu perspectiva sobre ello? Sí, justamente
como lo mencionaba Carlos, también ha habido una evolución en la forma también de integrar, por ejemplo, el Fondo Startup Perú de Innovate Perú. Y es interesante porque a nosotros nos ayudó mucho lo que fue el reto Bio en 2017, para poder justamente a través de este fondo en donde presentamos EBEA, justamente lo que para nosotros era algo que en ese momento no teníamos, que era capital para hacer, por ejemplo, más tallas de zapatillas, o por ejemplo para poder trabajar en una máquina que nos permitiera tener este proceso de biotextil de caucho, o como también se le conoce, cuero vegetal, que tenga una forma más resistente, que sea más, que se pueda integrar de manera más masiva el uso de caucho silvestre. Entonces, en el ecosistema yo veo que sí se ha dado una buena dinámica de incluir también en fondos que vayan más específicos hacia, inicialmente con este reto bio, y que con el tiempo también va afinando la forma de poder incluir más iniciativas y fomentarlas hacia ese lado, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo hecho de poder incluir FoodTech o AgriTech de por sí motiva, incentiva el hecho de que iniciativas que puedan haber nacido con esa motivación desde la agricultura, desde la alimentación, a tomar más fuerza en que pueden investigar en cómo mejorar sus modelos con este fondo, y a la vez también ir con el tiempo escalando, ¿no? Por eso creo que sí es importante esa evolución, y desde nuestro lado también nos ha ayudado mucho a poder también surtir varias situaciones complejas que tuvimos de temas técnicos que superar, y sobre todo de capital para invertir en una primera etapa que siempre es crítica y que es para todos Entiendo. los emprendimientos. Sí. Sí, de hecho, eso es uno de los grandes retos que se tienen todavía en el ecosistema de emprendimientos, no solo peruano. Ahí hemos escuchado un poquito ya de la visión que se tiene en Ecuador. Gracias, Cristian. Y bueno, y por el lado de Albixson, en Colombia, digamos, con tu emprendimiento, ¿cómo has visto esta evolución del ecosistema que ha ayudado de alguna forma a empujar este tipo de emprendimientos? Pues yo considero que estamos como en el momento de lo verde, de lo orgánico. Ahora está como el mundo cada vez ha reconocido que hay que volver a esas raíces, a lo limpio, y todos los seres humanos queremos como poner su grano de arena en contribuir cómo salvamos el planeta. Entonces está esa tendencia a lo verde, y eso facilita mucho de que cada vez los negocios que se apoyan en los recursos naturales, en la biodiversidad, cada vez sean más viables. ¿Por qué? Porque ya hay cierto porcentaje de la población que comprende y entiende que si bien estos productos tienen un costo más elevado que los estándares o que los tradicionales, están sirviendo para minimizar los impactos que así se hacían con la industria convencional. Entonces el ecosistema ahorita nos está diciendo, en todos los países que tenemos alta biodiversidad, empecemos a darle valor agregado a esos recursos, empecemos a procesar, porque ya es el momento, la gente está en el momento que está adquiriendo todos estos productos porque se quiere cuidar, desde el cuidado del pelo, todo lo que se come. Entonces no le están poniendo como mucho inconvenientes en pagar $1 más, o $1 más, o $1 más, por un producto que viene con unas buenas prácticas desde sus materias primas hasta los últimos procesos de manufacturas. Entonces, este es el momento de nosotros los emprendedores que estamos trabajando en la diversidad, y todos los que vengan, hay una gran oportunidad, porque el mundo ya está digiriendo muy bien este tipo de prácticas ambientales, y están dispuestos a pagar un poco más por ello. Genial, Albinson, muchas gracias. Creo que ya también has estado mencionando como que cuáles son estas oportunidades que te abre, a pesar de los retos que puedas tener como emprendedor
y que estés empujando de alguna forma el fomento y preservar el tema de la biodiversidad. Entonces, me gustaría hacer una pregunta a todos respecto a cuáles son esos retos que han encontrado en las empresas con las que vienen trabajando para que puedan fomentar las buenas prácticas del tema de sostenibilidad en cada una de sus organizaciones. Digamos, tanto por el lado de BF como por el lado de Produce, manejan y tienen una perspectiva un poco más general por la diversidad de empresas con las que han venido trabajando. Entonces, quizá, Carlos, ¿nos puedes compartir un poquito cuáles son estos retos que has podido observar en las empresas desde distintos ángulos en temas de inversión, en temas de crecimiento comercial, etcétera? Pero también cuáles son esas oportunidades que se les abren a aquellos que fomentan este tema de la biodiversidad. Ahí Alvinson nos ha estado mencionando algunas cosas porque estamos en el momentum, creo, y ya con el tema de la pandemia, como lo has mencionado también, digamos, ha reventado el tema de que volvamos a ser un poco más conscientes sobre el uso de nuestros recursos naturales y también el impacto social que se pueda tener dentro de las comunidades con las cuales se viene trabajando. Carlos, no sé si nos quieres compartir un poquito sobre ello. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que muchos problemas, quitando un poco lo que está cambiando ahora en la percepción tanto de las empresas o los proveedores que ya comienzan a abrazar todos estos temas del medio ambiente, me pongo más en el escenario de los años, un poco más años atrás, ¿no? Donde era muy difícil desde el punto de vista, hablamos de, por ejemplo, de startups o empresas que recién están naciendo, en poder escalar ese tipo de proyectos, ¿no? No había tantas facilidades o les cuesta muchísimo, ¿no? Tipo el ejemplo, caso de Simban, ¿no? Que ha tenido que sufrir bastante para poder convencer a estos restaurantes, ¿no? Lograr generar esta red para finalmente ir avanzando y teniendo un modelo de negocio que pueda ser rentable, sustentable con el tiempo, ¿no? Entonces, yo pensaría que inicialmente no estaba esa sensibilización en el ecosistema, ¿no? Y también muchas empresas privadas podrían valorar, pero a la hora de poder hacer esta sinergia, sea con un modelo tradicional o con una startup, todavía habían ciertas cosas que no tenían muy claro o que se les hacía muy difícil poder lograr ahí una alianza o escalar estas ideas a un nivel que requiera la empresa. Pero por otro lado, no todo le echaría como que es culpa del sector privado o de la academia o del público que no quiera trabajar con estos emprendimientos. También desde el otro lado lo he vivido en algún momento cuando tuve la suerte y la oportunidad de trabajar en una incubadora con muchos emprendimientos que tenían muchas ideas con el tema de sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? Recuerdo alguno donde querían organizar todo el tema de la basura que se podía generar en el norte del Perú, pero también no tenían ese escalamiento, ¿no? Hablamos de que tiene que tener una inversión de por medio, ¿no? O algunos que tenían ideas que con material, con basura se podía generar algún tipo de cuidado al medio ambiente, ¿no? O otros, por ejemplo, de estas cañitas que han salido ahora, que ya no son de plástico, pero tampoco lograban un costo que podía competir con lo que había en el mercado. Entonces yo diría que probablemente pueda ser por una misma evolución del ecosistema, también de una sensibilización, pero algo bueno que veo es que hoy en día ya lo veo como un deber, ¿no? Los mismos usuarios o participantes te lo exigen, ¿no? O sea, ya empezó estas generaciones donde te dicen, yo ya quiero esto que protege el medio ambiente o los recursos hídricos, etcétera, y tienes que adaptarte a estas necesidades. Si no, ya no eres una marca para mí con la que yo comparto mis intereses. Entonces, yo diría que se está viviendo cambios en diferentes actores, ¿no? Le están dando esa valoración y estas trabas finalmente podrían ir por un tema desde el lado del emprendimiento, de poder escalar estas ideas, de que lo que están planteando tiene un fin muy bueno, muy, se puede decir,
pro ambiente, pero también tiene que ir pensando en que esto tiene que ser escalable y atractivo para el otro lado, ¿no? Para el que necesita este tipo de servicios y que los puedan contratar. Entonces, entendería que es un proceso donde se tiene que llegar a esa sinergia donde los dos puedan, obviamente, estar de acuerdo y crecer en conjunto, ¿no? Genial, gracias Carlos. Y bueno, quiero aprovechar también aquí, dado que estamos platicando un poquito sobre estos retos que se han encontrado para el crecimiento y el fomento de este tipo de emprendimientos. Digamos, la vinculación con el tema de la Amazonía es bastante, digamos, visible, ¿no? Muchas veces creo que lo que nosotros percibimos, al igual que en la parte del encontrar inversión o el encontrar organizaciones o emprendimientos que estén listos para poder invertir, lo mismo sucede cuando se lanzan o se están desarrollando productos de alguna forma novedosos que no necesariamente el mercado los conoce. Entonces aquí es como ¿cuál es primero, no? El huevo o la gallina. El fomento de la demanda, el tema de educar a la demanda, entonces cómo eso se viene desarrollando y equilibrando en el ecosistema de emprendimiento es algo que, como tú dices, ya es un deber de los consumidores, de los usuarios, poder fomentar desde digamos, desde sus necesidades, el hecho de fomentar la preservación de la biodiversidad. Entonces, hay una pregunta de Mónica. Nos dice cuántos o qué porcentaje de proyectos han sido apoyados por Innovate en la Amazonía, que puedan estar vinculados a recursos naturales o comunidades indígenas. No sé si tienes ahí un porcentaje del total de emprendimientos que tienen a la fecha ustedes. Sí lo tengo, pero necesito abrir mi documento, si me da Dale. un segundo. Sí. No hay problema. Mientras nos vas dando ese dato, me gustaría también conocer un poquito, antes de pasar a Fabián, quiero hacer ahí un salto y pasarme a los emprendimientos. Cristian, me gustaría conocer a ti, ya digamos has tenido, y lo ha mencionado también Carlos, con otros emprendimientos, el reto que han tenido para poder escalar. Desde BEA, ya has mencionado algunos retos, pero también me gustaría saber qué oportunidades, qué puertas te ha abierto el hecho de que fomentes el tema de la biodiversidad. Y también aprovecho que hay una pregunta de Mónica también sobre cómo haces tú la vinculación y el contacto con las comunidades indígenas que puedan tener estos árboles de Xiringa y que lo saben manejar. Entonces ahí te dejo ambas preguntas. Sí, justamente las oportunidades que se han generado, en principio, cuando tú puedes darle un enfoque que sea auténtico desde tu motivación para trabajar con la biodiversidad, para trabajar con comunidades, para poder hacer que tus productos o servicios sean más verdes, más sostenibles, es de por sí ya un elemento que te suma en un valor de atributo para el producto que tú vendes y que se diferencia por completo en lo que ya ofrecen en el mercado. Y esto también es algo que nos ayudó mucho también porque pueden existir distintas marcas de zapatillas, por ejemplo, Vans, Converse, Adidas, las que sea, pero en nuestro caso, además de difundir el hecho de que podemos utilizar una sandalia, una zapatilla, que cumple igual una funcionalidad, también incluimos el hecho de que a través de esta sandalia, esta zapatilla, se conserva el bosque y se apoya a tal comunidad de Aguacún de la Reserva Comunal Punta Negra. Entonces, de por sí, el hecho de darle ese enfoque a los emprendimientos, y tener esa autenticidad en el trabajo con el que se hace esto, te da un atributo súper diferencial que te ayuda también a ingresar a nuevos mercados donde también es necesario, como lo mencionan, educar al público en relación a qué hay detrás de cada producto, cuánto tiempo toma, cuántas familias están involucradas, cuántos árboles se conservan con esto, y esto es algo que siempre se presenta de manera en imágenes, en videos, y que también es bueno acudir a eventos o espacios que muestran esta dinámica. Por ejemplo, siempre Premios Latinoamérica Verde es un espacio bastante compenetrador que presenta distintas iniciativas de Latinoamérica que buscan estos espacios de
mejorar lo que hay detrás del impacto y dar esta forma de un nuevo público que valora esto. Y en relación también a la pregunta de Mónica, los acercamientos que tuvieron al principio fueron así como un amigo que te presenta a otro amigo. Y en este caso, en Puerto Bermúdez, por ejemplo, fue a través de la cooperación alemana, por un trabajo que estaba haciendo, que nos ayudó también a conectar con comunidades ayánicas a través de una asociación. Y en el caso de Selva Norte con Amazonas, fue justamente una presentación a través de PNUD, que en ese momento estaba trabajando con comunidades Aguajún, también un proyecto de Xiringa, y donde también siempre la articulación fundamental es que tener un contacto, un trato con entidades que estén de manera más permanente en la zona, como lo puede ser CERNAM, como lo puede ser CERFOR, con quienes también tenemos una relación muy fluida, y quienes también son en realidad ellos los actores, ¿no? Porque están ahí y facilitan mucho también la comunicación con las comunidades. Entonces, por ahí va este enfoque, que también es siempre necesario buscar aliados, es siempre necesario trabajar de esa forma para poder llegar a mejorar esa comunicación básica y generar los impactos posteriores. Genial, gracias, Cristian. No sé si Carlos ya nos tienes ese dato. Sí, ahora sí, para darles un dato exacto, en Loreto hay 62 proyectos y se ha desembolsado 15.485.000 soles hasta el día de hoy. Si lo comparamos con el total de proyectos, que son 4.000 proyectos, todavía sigue siendo poco a nivel global, pero yo diría que es una región intermedia, ¿no? Porque las que más destacan por ahora son la capital, bueno, también por el número de habitantes, ¿no? Pero también están muchas ciudades o regiones, perdón, de la costa, ¿no? Como Piura, La Libertad, Lambayeque, Arequipa. Entonces, yo diría que todavía es un número pequeño, pero como siempre he dicho, y en una opinión ahí ya muy personal, ahí hay una potencialidad muy grande que se dedujo de un programa que sacamos con el MIT, que es el MIT RIP, donde dicen que el futuro o el presente, por no decirlo ya tan lejano, donde debería ser el verdadero potencial de innovación en el país, debería ser en esta zona, ¿no? Que justamente tenemos ahí un tema de biodiversidad que nos distingue entre los 10 países más megadiversos del mundo, ¿no? Genial, gracias Carlos por compartir esa data, y como tú dices, todavía continúan creciendo, ¿no? Y bueno, y Cristian también, como lo mencionó, el hecho de poder generar ese vínculo directo con las comunidades, el hecho de tener que abrir mercado para un producto novedoso, ya de por sí el tipo de emprendimientos que tienen este tipo de impacto ya tienen intrínseco el tema de innovación, ¿no? Entonces es súper interesante también conocer de cerca cuál es esta trayectoria que han tenido este tipo de emprendimientos, de cómo nacen, cómo se vinculan con las comunidades, con el mercado, etcétera, y en el camino quiénes son esos actores que los vienen apoyando. Entonces, justamente hablando de actores de soporte, está WWF, entonces me gustaría, y Fabián, conocer tu perspectiva sobre cómo han sido estos retos y estas oportunidades que has podido observar con los distintos proyectos con los que ha trabajado WWF Ecuador. Bueno, sí, como mencionaba antes, ¿no? Una de las cosas interesantes en el Ecuador a partir de la Constitución, al momento de dar criterios y derechos de la naturaleza y la conservación, creo que uno de los principales retos que hemos encontrado, sobre todo a estos emprendimientos que están relacionados con fauna, con recursos naturales, ha sido, digamos, esos vacíos que han venido existiendo un poco en el tema del uso y aprovechamiento del recurso. Porque hay un tema, digamos, en función del alcance. Al ser un recurso de conservación es hasta dónde puedes generar el aprovechamiento. ¿Quién lo define? ¿Cómo se define? ¿Cómo se hace el monitoreo? Entonces, ahí es uno, digamos, que uno de los principales retos. Definir un poco reglamentaciones, herramientas jurídicas que permita, en cierta medida, madurar el concepto de aprovechamiento
y uso sostenible de estos recursos. Y también, aliadamente, también va el tema del marco institucional, ¿no? En algunos países hay un Ministerio de Ambiente, hay un Ministerio de Producción, hay un Ministerio de Agricultura, y cada uno de los ministerios tiene sus competencias y sus atribuciones en función de lo que tienen que hacer de acuerdo a la ley, lo que le corresponde. Pero cuando estamos hablando de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, engloba un poco las tres competencias, que en cierta medida son independientes, ¿no? Para una experiencia muy particular, cuando nosotros estamos trabajando con los gobiernos locales justamente para poder implementar estas políticas un poco a nivel más territorial, uno de los retos importantes ha sido de que en los municipios hemos tenido a las direcciones de producción y a las direcciones de ambiente que nunca se hablan, nunca se conversan. Y cuando hablamos de aprovechamiento, el director de ambiente tiene un concepto muy distinto al de aprovechamiento que el de producción. Entonces, ahí es, como mencionaba, mucho más allá de fortalecer capacidades, es importante generar esta, digamos, no desde la parte reglamentaria, sino desde la parte estructural organizacional, esta visión de uso y aprovechamiento sostenible del recurso, o sea, definir el alcance, porque no hay, digamos, esos instrumentos que definen el alcance, porque al momento que no se define el alcance, vienen las prohibiciones, vienen las percepciones, vienen las reglamentaciones no fundamentadas, no argumentadas, y eso es algo muy importante que obviamente desde EFE estamos apoyando mucho a los actores claves justamente en lograr construir este tipo de cosas, ¿no? Como mencionaba, otro reto importantísimo que está a la par es justamente si yo genero estas herramientas, esta reglamentación, es importante el monitoreo. Es importante el monitoreo y el seguimiento que me permita definir el alcance. Entonces, de ahí nosotros hemos trabajado mucho con la academia, con las universidades. Hoy estamos trabajando conjuntamente con el programa de bioeconomía con GIZ, el tema de parcelas permanentes de monitoreo con cultivos de palo santo y de guayusa en la Amazonía y palo santo de la costa, justamente para desarrollar estos nuevos conceptos, esta nueva insumos de información que son necesarios, aliarle a la universidad, a la academia, que permita, junto con la empresa, porque la empresa es el que necesita ese valor agregado de la información para generar justamente esa rentabilidad social que le pueda dar, ¿no? Otro reto que hemos encontrado básicamente ha sido el proceso de gobernanza, como mencionaba, ¿no? Hay actores claves que están haciendo algunas cosas muy individuales, pero no cohesionan, no articulan. Los municipios necesitan hacer una cosa, la empresa privada está haciendo una cosa y no se articula, la academia necesita hacer otra cosa, el Estado está haciendo otra cosa. Entonces no hay estas plataformas multiactor, procesos de gobernanza que permitan justamente desarrollar mesas de trabajo con planes de trabajo definidos, con metas que justamente definan acciones muy concretas que se puedan medir. A veces hay un sector privado solitario que quiere impulsar al Estado solo, y a veces cuando hablamos en el tema de sostenibilidad, la gobernanza es un punto muy fundamental, y sobre todo porque es un espacio que permite generar no solamente discusión, sino ideas e insumos para la generación de estas políticas públicas que necesita el gobierno, no solo el gobierno central, sino el gobierno local, justamente para implementar eso. En este sentido, BBF, en el programa de bioeconomía y otros programas sobre el tema de consumo responsable y biocomercio, estamos trabajando mucho en eso, en ese tema de la gobernanza, en el tema de fortalecer a los actores claves, en justamente de ir construyendo este concepto de aprovechamiento y uso sostenible, ¿no? Genial. Gracias, Fabián. Has tocado muchísimos temas súper interesantes, en verdad. El tema del trabajo multiactorial, de multisectores, ya hablando un poquito más sobre organizaciones de soporte que tienen que tener, digamos, claro su rol y compartirlo, ¿no? Creo que eso es súper importante en cualquier desarrollo de ecosistema. Y de hecho, creo que en América Latina, tanto Perú, Colombia, Ecuador, estamos como en digamos, todavía en una edad temprana, para que pueda desarrollar y hablar de un ecosistema de emprendimiento ya desarrollado, más allá de que podamos hablar de emprendimiento de triple impacto, de biodiversidad, etcétera. En general, el ecosistema de emprendimiento todavía está en esa edad temprana, ¿no?
Y bueno, y me gustaría ahí, Alvinson, poder que nos comente un poquito acerca de estos retos. Ya nos ha estado viniendo comentando sobre ello, pero también algo que Fabián tocó es el tema del monitoreo y el seguimiento de indicadores. Entonces, Alvinson, ahí nos podemos pasar a una siguiente pregunta y empezamos contigo sobre cómo hacen ustedes en términos comerciales y en términos de medición de impacto, cómo hacen para lograr ese balance. Y si es que han tenido algún soporte de organizaciones externas a la empresa para justamente puedan tener un apoyo en la parte de medición de impacto. Pues de antemano, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. De antemano, darle muchas gracias a la WWF Colombia, que ha sido un gran apoyo para nosotros. Y voy a entrar como de atrás para adelante. Trabajar con la biodiversidad, hacer productos que vengan del medio ambiente y que sean amigables, te va poniendo como en el radar. Están en esa constancia y está poniendo en el radar, y por eso nosotros nos topamos en el 2016 con la WWF. Estar haciendo nuestros helados con frutos silvestres y cultivados y implementando prácticas ambientales, nos topamos con la WWF y otras organizaciones privadas y públicas que empezaron a colaborarnos en financiamiento, y empezamos a ver resultados de una manera más tangible. Más sin embargo, siempre hay retos cuando uno empieza a trabajar con la biodiversidad, con productos que no tienen cultivos como tal, que son desconocidos, que se aprovechan únicamente cuando están en cosecha, donde las personas que están en el campo, nuestros campesinos, tienen que ir horas de camino a extraerlos, como en el caso de los oniocarpus y otros frutos silvestres, o que tienen que ir por río, por trochas, a caballo. Todo este tipo son cosas que limitan el uso de la biodiversidad. Y cuando tú empiezas a crecer tu cabeza, necesitas más volúmenes, entonces te toca salir de tu entorno urbano y te toca ir a empezar a hacer esas relaciones de respeto y amistad con los poseedores del conocimiento, con los que tienen las materias primas, y ser muy justos a la hora de las negociaciones con estas comunidades. Entonces, tienes que ir a decirle, mire, esté pendiente de la cosecha del 1,000 pesos, de la coronilla, porque somos una empresa que hace helados y en tal fecha te la vamos a comprar, te vamos a comprar todo lo que puedas cosechar. Y es algo tan bonito porque te lo cuentan los mismos campesinos, la misma gente que está en la parte rural. Por ejemplo, acá en el Chocó es una zona que su actividad económica se basa en la minería y en la extracción de madera. Pero estas mismas personas que se dedican a esto, desde que apareció Nativos y aparecieron otros emprendimientos con base en la biodiversidad, en la cadena productiva de la biodiversidad, se dieron cuenta que en algunas épocas pueden usufructar del bosque esos productos forestales no maderables y pueden tener una alternativa extra. Entonces, bajan la presión al medio ambiente, en la minería y en la extracción de madera, por cosechar frutos. Entonces, de una u otra manera, estamos contribuyendo en el incentivo a estos grupos locales que tengan otras opciones. Y ese ha sido y será un gran reto para los que estamos emprendiendo con la biodiversidad. Y otro gran reto que tenemos los emprendedores es saber comunicar todas esas cosas que estamos implementando, todos esos que les conté, que el campesino nuestro tiene que hacer unas travesías o las expediciones que hacemos nosotros para obtener esos recursos. Hay que buscar la manera de cómo el consumidor final se da cuenta todo lo que tuvieron que pasar para extraer un caucho
y para que esa suela esté en su calzado. Y eso le da más valor agregado al producto, y eso también lo que hace es que se mejore la propuesta de valor del producto. Entonces, y vuelvo y digo, la gente cuando se da cuenta de todas estas cosas está dispuesta a pagar un poco más, y de esa manera se hace el balance. Si tu negocio es viable, si es rentable, pues tú no vas a escatimar en cambiar contenedores de icopor por contenedores de caña o de cartón, y implementar tecnología para minimizar para ahorrar en energía y agua, hacer el uso racional de eso. Entonces, todo se va como encadenando desde que volvamos nuestros productos y nuestros emprendimientos con mucho valor agregado y maximizando esa propuesta de valor que todos debemos tener, y saber contar y mandar el mensaje de dónde vienen las cosas. Yo creo que esa es una buena estrategia para los que ya estamos haciéndolo, y los que lo están iniciando a hacer, y los que se van a arriesgar, lo empiecen a hacer. Porque pues, nadie ha dicho que es fácil, pero tampoco es imposible trabajar con la biodiversidad y ser amigo del medio ambiente. Cada vez es más fácil, aunque a veces se da como la tendencia o que son cosas que son muy costosas. No es así. Son costosas, pero lo puedes nivelar, dándole más valor agregado a tus productos y mejorando tu propuesta de valor. Ahí se compensan las cosas, y por ende vas a darle mejor precio y vas a ser más justos a la hora de ofertar con los campesinos, la gente de la finca, de las chagras. Genial. Gracias, Alvinson. Es súper, digamos, más que pertinente lo que mencionas. Efectivamente, el tema de saber comunicar el impacto que estás teniendo ayuda muchísimo a que puedas tener visibilidad entre los consumidores. Y creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en este tipo de emprendimientos, ¿no? A veces nos denominan a este sector como los emprendimientos de historias bonitas, pero creo que nosotros estamos yendo más allá de poder exponer historias bonitas. Son realmente historias de gente que se saca, o sea, se lanza al vacío, porque en verdad tienes muchísimas dificultades al momento de querer trabajar con comunidades que están en zonas muy remotas, el tema de la parte logística, etcétera. Tienes un bagaje de información que fácilmente le puedes sacar el jugo ahí y poder lanzar estas historias de éxito sobre lo que está detrás de cada uno de los emprendimientos, ¿no? Y ese es el famoso impacto que tú puedes lograr tener, y es clave la vinculación que se puedan tener con las comunidades. Y lo que me gustó muchísimo que habló Cristian y que también Alvinson lo ha reforzado, es el tema de que tú inicias un vínculo con una comunidad en tono amistoso, de amistad, porque creo que más allá de poder tenerlos como proveedores en algunos casos o como parte de tu cadena de valor, creo que está el vínculo de confianza que puedas lograr con las comunidades, porque finalmente son las propias comunidades las que son dueñas de toda la materia que se pueda sacar y darle un valor agregado, ¿no? Entonces, Alvinson, aquí justo quiero aprovechar para poder lanzarte otra pregunta. Robert nos pregunta, ¿cuántas comunidades o familias proveen los insumos para sus productos y cuál ha sido tu reto para poder escalar tus ventas? Qué pena, ¿me puedes repetir la pregunta, que se escuchaba entrecortado? Sí, dale, no te preocupes. ¿Cuántas comunidades o familias te proveen insumos y cuál ha sido tu reto más grande para escalar las ventas? Pues nosotros en Nativos hemos impactado indirectamente. Esos son yo los llamo como socios estratégicos, a más de 20 familias que se dedican al cultivo y extracción de algunos recursos de la selva.
cuando nosotros iniciamos a hacer los helados, digamos que el fruto principal o el sabor principal era el fruto de la badea. La badea es una pasiflora, prima hermana del maracuyá, y es como la reina de nativos, no nativos. Si está abierto tiene que haber badea. Y tuvimos ese reto porque habían cultivos muy incipientes de esa fruta en los alrededores de Quibdó, y nos tocó salir a hacer unas cruzadas de finca en finca, de casa en casa, a estimular, a decirles, hombre, yo necesito estas cantidades. Y pasaron de haber 2 personas cultivando y ahorita hay alrededor más de 30 personas que están cultivando badea. Se les dan algunas pautas para que no hagan monocultivos, sino que hagan arreglos agroforestales en sus fincas. Y así lo han hecho. Es tan así que hay mucho por hacer porque, como te dije, es el antes y el después de este emprendimiento. Se ha despertado el interés porque otras personas utilicen los recursos, y hay muchos emprendimientos utilizando, en este caso, la badea, y la oferta no es, es más la demanda, o sea que hay más oportunidad para que muchas más familias se vinculen a este tipo de cultivos y se sigan beneficiando, porque no alcanza. Y los retos de escalar, como les decía anteriormente, cuando tú empiezas a tu producto darle ese reconocimiento de valor agregado, que esto lo hago con una fruta que lo extraen de tal parte, o lo cultiva esta comunidad, aumenta su propuesta de valor. A la vez eso se va a generar un posicionamiento de marca, en el que mucha gente, además de quererlo consumir, también quiere implementar tu modelo de negocio y quiere tenerlo en su tienda, en su farmacia, en su colegio, en su papelería. Entonces nosotros empezamos a crecer. Tenemos dos puntos de ventas principales, uno en un centro comercial y otro en el corazón de la ciudad, pero además de eso tenemos puntos de venta localizados en estos sitios, en papelerías, en colegios, en droguerías y otros municipios cercanos, donde ha habido todo esto. Estamos hablando del uso de los recursos, del uso tradicional, porque hay frutas que únicamente eran consumidas por las personas de las nuevas generaciones, no las conocían, y se han llevado una sorpresa porque han dicho, wow, ¿de qué nos estamos perdiendo? Eso era algo que mi abuelo me contó que lo consumía, o lo leyó en un libro, y ahora nosotros se lo estamos haciendo tangible. Se puede estar comiendo un helado de badea, un helado de 1.000 pesos, o un helado de coronilla, que eran frutos que eran como las golosinas de nuestros ancestros, y ahora nosotros se lo estamos ayudando a digerir en una forma de helado. Entonces, todas estas cosas ayudan a que tu marca se posicione y tenga gran impacto, y te ayude a escalar y te ayude a sacar el producto de lo local, de lo regional. Genial. Gracias, Alvinson. Nacional. Entonces, creo que por ahí va la respuesta. Hombre, con mucho gusto. Dale, sí, súper claro ahí el trabajo que vienes desarrollando con estas 20 familias. Y bueno, y también me gustaría escuchar un poquito en términos, sabemos que ya ahora se habla muchísimo de emprendimientos institucionales, ¿no? Este trabajo y esfuerzo de poder trabajar con distintos actores e instituciones para poder apoyar el desarrollo y fomento de más emprendimientos. Entonces, en aras de este trabajo, tanto BBF como Produce ya nos han mencionado algunos retos que han observado en el panorama del ecosistema de emprendimiento, pero ¿qué esfuerzos, qué iniciativas están logrando desarrollar en estos últimos años o tienen como perspectivas para los próximos años
en aras de poder apoyar, por ejemplo, el tema de medición de impacto de las organizaciones. Sabemos que ese es un súper reto de muchos emprendimientos, el alto costo inclusive que puede generar el tema del monitoreo y el traqueo de información en términos de impacto ambiental y social. Entonces, en ese área, ¿cómo Produce está tratando de fomentar un soporte a los emprendimientos? Ahí, Carlos, quizá nos puedes comentar algo. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya, genial. Yo diría que para un poco tener más claro el proceso de cómo nosotros estamos tratando de impulsar o mejorar que estas aristas o estos puntos tan fundamentales del medio ambiente y sostenibilidad se vayan incluyendo en los instrumentos, es que se ha empezado primero por tomar la importancia y la relevancia del caso, ¿no? Segundo, que ya se comienza a usar estos criterios de las 17 ODS que se han mencionado, pero todavía hay un trabajo por hacer en el tema, como tú mencionas, de la medición, ¿no? Porque nosotros hay que ser bastante realistas. Es un ecosistema que está evolucionando, ¿no? Se habla mucho ahora de la gobernanza de CTI. Se está trabajando desde el 3 de enero muy rápidamente en todas estas resoluciones, implementaciones para los cambios. La idea es que el Fondesit se fortalezca una agencia que vaya más por las ciencias y la tecnología, Innovate Perú se fortalezca y pase a ser la agencia de innovación. ¿Qué implicancias tiene esto en un ecosistema? Que nos parezcamos un poco más a estas agencias como que ya vienen trabajando mucho más tiempo, como Corfo, 50 años, o la ANI de Uruguay, donde ya comiences a tener, por ejemplo, una unidad enfocada en medición de impacto. Eso va a ser un gran paso, ¿no? Cosa que todavía no se está teniendo al nivel que deseamos o que queremos tener como nuestros hermanos de Chile o de Colombia, de Uruguay, ¿no? Entonces, en ese evolución conlleva a que tú puedas medir y también puedas obtener una especie de observatorio a nivel mundial para ver estas nuevas tendencias que hagan que nuestros instrumentos se potencien. Entonces, quería empezar primero con ese contexto porque esa es la realidad donde tenemos que ir apuntando, ¿no? La buena noticia es que esto ya está por caer, ¿no? O sea, entendería que se está trabajando muchísimo ahorita en paralelo con todos los sectores, el BID, el MEF, ¿no? El Minedu, el Produce, y entre otros más, ¿no? COFIDE, etcétera, para poder justamente lograr este primer escenario. Y ahí se debería incluir, que ya es un hecho, porque justo la semana pasada hemos tenido estas reuniones que le llamamos reuniones de misión, donde ya ahora hay una estrategia de que todos estos fondos tengan que tener un objetivo, una estrategia muy planificada, y ahí se ha incluido el tema de innovación verde como una prioridad, ¿no? Que proyectos tengan que tener temas o aborden temas que tengan que ver con mayor puntaje, por ejemplo, al tema de cambio climático, o desarrollar criterios técnicos que tengan que ver con evaluar proyectos verdes, ¿no? Y realizar convocatorias en estos temas muy enfocados de innovación verde, ¿no? Algo también resaltante es que nuestro ministro actual, José Luis Chicoma, él viene con una visión muy enfocada en el tema de economía verde, ¿no? Y también, bueno, en temas de los alimentos, pero ya tenemos ese primer paso, ¿no? Y para terminar, un poco, que lo que he ido escuchando en toda este panel muy interesante es que se debería promover el tema de estos emprendimientos que puedan trabajar con las comunidades, ¿no? Justo estaba pensando un poco qué proyectos desde Innovate Perú nosotros tratamos ahí de apoyar o de impulsar, y tenemos casos no solamente como el de Bea, que trabaja con familias de las comunidades del Amazonas, y es impresionante porque logra generar que el 100% de sus insumos sean prácticamente, no dañen al medio ambiente, sino tenemos casos como Café Compadre, que es un café que se produce con estos paneles de luz fotovoltaica y que también beneficia directamente, sin intermediarios, a estos productores del café, ¿no? Otro ejemplo también que nos parece muy interesante es Agros, que es una
es una startup enfocada en esta tecnología, Agtech, ¿no? Le llaman, de tecnologías en el agro, que también está incluyendo dentro de su modelo que beneficia a los agricultores, en este caso del norte del país, también está incluyendo un trabajo con los clústeres del banano para lograr un certificado de huella de carbono con los agricultores, ¿no? Usando un sistema que le llaman identidad digital, ¿no? Que ya es un poco más técnico, pero tendría que ser como que un certificado en blockchain con un tema de algoritmo verificable para la huella de carbono. Eso sería también un gran paso y una tecnología que se podría decir que se está usando en el primer mundo. Entonces, este tipo de iniciativa que promueva el trabajo donde el ganar sea con las comunidades, el involucramiento y que los beneficios den tanto a la empresa o a la startup, ¿no? O a la pyme o a la mediana, a la grande empresa con las comunidades, creo que también es algo que se va a estar valorando y promoviendo desde nuestro sector. Gracias, Carlos. Es una muy buena noticia. Bueno, ayer tuvimos no una muy buena noticia con el tema de la pandemia. Todavía vamos a continuar en cuarentena en Perú. Sin embargo, creo que nos da luces el tema de, por ejemplo, que puedan valorar y dar un plus, ¿no?, al trabajo directo con las comunidades y que las propias comunidades sean los protagonistas de cada uno de estos emprendimientos. De hecho, en AIR, el programa que estamos manejando junto con COICA, con WWF y de la mano con USAID, es justamente para poder fomentar el desarrollo de emprendimientos indígenas, ¿no? Entonces, ahorita hemos lanzado una convocatoria en Perú, ya la cerramos. Tenemos 8 emprendimientos indígenas de la Amazonía que realmente tienen unos modelos de negocio bastante disruptivos y necesitan un espacio para poder tener este tema de visibilidad y los puedan reconocer y tangibilizar su valor, ¿no? Entonces, ahí súper interesante lo que nos mencionas, porque de hecho se tienen que complementar esfuerzos desde el Estado, del corporativo, y desde organizaciones de soporte como nosotros para poder fomentar su desarrollo, ¿no? Y bueno, y por el lado de WWF Ecuador, ¿cuáles serían estas iniciativas o medidas de esfuerzo que se estarían realizando para poder apoyar a las organizaciones o proyectos que estén enfocados en el tema de la sostenibilidad en términos de medición de impacto? Bueno, lo que estamos... ¿Aló? Ahí sí me escuchan. Sí. Sí, lo que mencionaba era lo que estamos haciendo. Bueno, como mencionaba, el tema de emprendimiento, sobre todo de los bioemprendimientos, emprendimientos sostenibles, aún es un tema bastante nuevo en el Ecuador, ¿no? Todavía estamos en un proceso de desarrollar algunas normativas sobre el tema de bioeconomía, temas de cadena de valor. Sin embargo, han habido algunos emprendimientos de las comunidades, sobre todo en la parte amazónica, donde se han venido desarrollando, muchas de ellas apuntaladas con el apoyo del sector privado, básicamente por emprendimientos, y yo veo muchos también por las propias comunidades, ¿no? En BBF lo que estamos haciendo justamente con el proyecto de bioeconomía con GIZ y GITEC, lo que estamos haciendo es primero un poco articulando, como mencionaba, apoyar justamente al Ministerio de Ambiente a encontrar estas herramientas que le permitan generar esta facilitación para lograr promover e incentivar el tema de los bioemprendimientos y el uso sostenible de los recursos, tanto en el fortalecimiento de capacidades, como también encontrar herramientas técnicas que le permitan en un corto plazo generar políticas públicas orientadas en ese sentido, ¿no? Tanto en la Amazonía como en la costa. También hemos implementado, trabajando dentro de mi proyecto, el tema de monitoreo con parcelas de monitoreo, permanentes de monitoreo en la parte de Guayusa y en la parte de Palo Santo en la costa, un poco trabajando al generar indicadores sociales, económicos y también la parte ambiental que permita generar este valor agregado para generar una mayor rentabilidad a las empresas, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos tanto en la Amazonía. Otras acciones muy importantes y que ha tenido buenos resultados también ha sido el programa de educación para la sostenibilidad, que es un proyecto muy interesante
que también vincula mucho a incentivar estos bioemprendimientos, no solo desde la parte del turismo en las comunidades amazónicas, como también en la reserva del Cuyabeno, que se está trabajando. Creo que una de las acciones muy interesantes que tiene que ver con el tema de gobernanza y que creo que ha sido una de las acciones muy interesantes que tiene WWF Ecuador es sobre la conservación del atún tropical. Ahí se ha hecho una plataforma de gobernanza justamente con Tunacoms, que es una plataforma de empresas trabajan en el sector del atún justamente para promover mejores prácticas en relación a la captura del atún tropical. Lo mismo hemos trabajado mucho en el monitoreo del turismo, generando gestiones participativas, tanto en la costa como en la Amazonía, fortaleciendo capacidades a las comunidades. Y también lo que hemos tratado también en lo posible, justamente desde la parte de estos bioemprendimientos, es lograr vincular algunos proyectos más regionales, ¿no? Hemos tratado de vincular también a otras oficinas de WWF México para vincular a proyectos regionales y poder participar a fondos y ver en estas otras opciones, ¿no? Veo que WWF Perú también hace algunas acciones y que sí sería también interesante lograr, y por qué no, consolidar un proyecto más regional entre Ecuador, Perú y Colombia sobre el tema de los bioemprendimientos y poder replicar e intercambiar experiencias de lo que se está haciendo, ¿no? Eso por un poco, ¿no? Y también ayudamos a un proceso que ya también ha venido de algún tiempo en los acuerdos de uso y custodia de manglar, sobre la recolección de concha y cangrejo en el Golfo de Guayaquil, y eso ha permitido generar ciertos niveles de compensación y de gobernanza para promover una conservación y un uso y aprovechamiento del recurso, que también ha sido muy interesante. Bueno, esperamos a futuro como oficina promover más, un poco, apuntalar más y ver de otra forma qué otras acciones más apoyamos a estos bioemprendimientos que se están generando, y de la misma forma ver cómo a los actores claves fortalecemos en ciertas capacidades y fortalecer también estos espacios de gobernanza para promover más bioemprendimientos en las comunidades. Gracias, Fabián. Es bastante cierto lo que tú mencionas. Creo que desde distintas aristas tenemos que cada uno ejercer y poner en práctica, ¿no? Todo lo que se viene hablando sobre el tema de sostenibilidad desde hace varios años. De hecho, hay un comentario también ahí de Mónica que se usa mucho el tema de la palabra sostenibilidad, pero muchas veces no se pone en práctica, ¿no? O se usa mucho más allá de lo real. Antes de pasar a la otra pregunta, hemos hablado muchísimo del tema de medición de impacto, la vinculación que se pueda tener con la comunidad, el tema de mitigar ciertos efectos sobre el medio ambiente, pero también hemos hablado de la parte un poco más comercial, ¿no? Que de hecho embarga y es el paraguas también del tema de sostenibilidad en los tres ejes, ¿no? El económico, social y ambiental. Entonces, como emprendedores, en el caso de DEA, por ejemplo, ahorita estamos en el medio de la pandemia, pero ¿qué medidas de mitigación o digamos, están tomando a modo de salvaguarda para poder trabajar con las comunidades sin resquebrajar el tema de la pandemia y poder ocasionar ahí un impacto negativo? ¿Y de qué forma también les han apoyado otros actores para el tema de la medición de impacto, o si ustedes mismos han desarrollado su propia metodología? Ahí te dejo, Cristian, para que nos puedas compartir un poquito de tu experiencia. Sí, Isabel. En el caso de las medidas que se han tomado de mitigación, de todas maneras siempre se ha estado ahora manteniendo una comunicación más por teléfono, considerando la situación crítica que puede haber en el norte y sobre todo en Amazonas, que fue bastante golpeado. Y siempre manteniendo una comunicación fluida en ese aspecto, y si se van a realizar visitas también con la misma dinámica de ejercer los protocolos que parten de la referencia de los protocolos que tiene CERFOR para lo que son empresas que trabajan con temas forestales. Entonces, sobre eso ya hay un protocolo que hemos trabajado y que también es el que se aplica en caso también se programen nuevamente visitas, porque todavía estamos en una etapa de
espera para ese punto. Y por otro lado, bueno, justamente la parte que corresponde ya al tema en sí, comercial, en sí de poder también integrar y mantener una dinámica en la que, por ejemplo, nuestro sector ha sido completamente golpeado. El tema de moda ha caído completamente. Y si bien es cierto, nosotros hemos enfocado en empezar a lanzar recién entre junio, julio, productos que son más para el uso dentro del hogar. De todas maneras, el enfoque que estamos orientando ahora es más una venta corporativa que busca justamente que marcas grandes, que empresas grandes puedan comprar suelas y también incluir la dinámica del biotextil, que es algo que también vamos a ir trabajando de manera más fuerte. Y de todas maneras manteniendo una misma integración con las comunidades con las que ya trabajamos. Y consultarte la segunda parte de la pregunta también. Sobre las métricas de impacto, si es que ustedes han desarrollado una propia metodología, si han tenido algunos actores que los hayan apoyado para poder determinar eso, ¿no? ¿Qué tipo de impacto ambiental están generando y el social también? Y ahí, por ejemplo, hemos podido contar con la información que ya trabaja tanto CERNAN como CERFOR, de lo que es las declaraciones de manejo de bosque, donde se hace una medición a través de un ingeniero forestal, de especialistas en el tema, dónde están los árboles, cuál es el área que ocupan, las estradas, y de esta manera, con este inventario que se renueva cada 3 años o cada periodo de tiempo, se puede medir este impacto y conocer también efectivamente cómo esta dinámica del proyecto contribuye a conservar determinada zona. Y en relación a lo que es el impacto en sí del desarrollo del producto, hemos podido, a través de un apoyo que recibimos de una organización italiana que se llama Symbio, que la conocimos a través de un proceso de crowdfunding, fue el hecho de que ellos nos ayudaron a medir la huella de carbono de la zapatilla, de tal manera que entendemos cuál es el impacto, en qué parte se genera de una mayor manera o una menor manera, y qué mejorar, ¿no? Entonces, dentro de esto ya está medido, por ejemplo, de los 16 kilogramos de CO2 equivalente que se emite al ambiente por cada calzado, que más o menos el 50% obedece al fin de vida de uso del producto, y que esto implica que debemos pensar siempre no solamente incluir más insumos dentro de este enfoque de economía circular que vuelven a tener vida, sino también un programa en el cual, ¿qué pasa cuando ya la gente después de usar su zapatilla la bota? Entonces, lo que hay que hacer es cómo integramos un programa para poder reciclar esas zapatillas y reducir ese 50% que afecta la huella de carbono, que finalmente corresponde a un tema de si el sistema no ve que hay un programa específico, entiende que la zapatilla llega a un botadero y en ese botadero se quema, donde se emite ese 50%. Y desde ahí, por eso nos ayudó mucho a entender esa visión de la zapatilla y entender cómo, a través de esta visión ya más numérica del impacto, por dónde hay que mejorar, por dónde hay que trabajar. Genial, Cristian, gracias. Entonces, bueno, ya ahí, como lo has mencionado, creo que el soporte de organizaciones externas y de apoyo al fomento del emprendimiento es más que relevante, su participación de ellos para poder ayudar en ciertos aspectos del negocio, ¿no? Así como hay socios comerciales, socios en términos ambientales, también necesitamos organizaciones que nos ayuden a fomentar el tema de la medición de impacto, ¿no? Hay algunas preguntas que todavía están en el chat, hemos tratado de ir respondiéndolas. Hay una que me gustaría que lo podamos platicar con Cristian y con Alvinson, es respecto, por ejemplo, al tema que hemos estado hablando, que muchos productos que son el tema de la biodiversidad, dada el tema de los problemas logísticos, del tema de poder darle un valor agregado adicional a estos productos,
muchas veces los precios, los costos se incrementan. Entonces, esto da cara a que muchos de estos productos, pues lamentablemente tienen que ser de exportación y que tienen un mercado, digamos, un poco más nicho, ¿no? Sin embargo, creo que la pandemia también nos ha demostrado que tenemos un fuerte componente de desarrollo del fomento del mercado local. Entonces, ¿cómo han visto ustedes ambos que realmente hayan esas oportunidades para poder fomentar el mercado local y que pueda ser un poco más atractivo para este tipo de productos? ¿Ustedes creen que habría oportunidades o creen que todavía, bueno, en el caso de Nalvixon, él viene ya fomentando el tema del consumo local, pero quizá, Cristian, ahí nos puedes dar tu perspectiva sobre los productos que tienes y el mercado, ¿no? Sí, justamente ese es el gran reto también, porque en principio una marca nueva tiene que ir ganando primero gente que lo conozca y gente que conozca cuál es la historia que hay detrás, ¿no? También como lo mencionó Alvin. Y la dinámica ha ido en siempre tener una constante de ir comunicando desde los espacios de redes, desde los espacios de eventos, desde los espacios en sí que se presentan para poder hablar sobre BEA, qué es lo que hay detrás. También la misma dinámica de medios que nos ha apoyado incluso desde el mismo Innovate Perú, desde el mismo CERNAM, desde el mismo CERFOR, que a través de sus redes también ha sido posible comunicar lo que se hace, lo que implica los calzados, las zapatillas, lo que implica a través de infografías, sobre todo, que siempre las infografías son muy, muy visuales y te muestran el impacto que hay detrás. Creo que a través de esos medios ha sido posible ahora destacar más lo que corresponde a este punto, educar más a la gente, y creo que también es algo que también se viene dando no solo para BEA, sino para otros emprendimientos que también están en esa línea similar. Por nuestro lado, también siempre venimos viendo la posibilidad de poder tener más espacios para compartirlo, y es ahí donde también es importante incluso en la participación de ciertos espacios, no solo como foros y espacios como estos, sino también ciertos concursos que te ayudan a tener visibilidad, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba, el tema de Premio Latinoamérica Verde fue un concurso que, si bien es cierto no tenía un premio económico, sí tenía la posibilidad de visibilizarte en toda Latinoamérica. Y por otro lado también de lo que nos tocó fue tener la opción de que puedan generar un documental a través de DirecTV, ¿no? por justamente haber llegado a una instancia final y ganar esa parte. Entonces, esa dinámica también puede ayudarte en lo que es participación en ciertos espacios de esa difusión o ese impulso de marca que a veces no, al inicio, por no tener presupuesto, no necesariamente lo puedes invertir, ¿no? Entonces, en EVEA, ahí vamos siempre en ese enfoque. Genial. Gracias, Cristian. No sé si nos quieres comentar algo, Alvin. No sé si, creo que estaba con su ancho de banda un poquito bajito. Pero dale, vamos, ya nos quedan pocos minutos, entonces hay algunas preguntas también del público y me gustaría compartirlas. Pero antes de pasar a las preguntas, ya algo a modo de cierre del panel, digamos, ¿cuáles serían estas recomendaciones, estos tips que podríamos dar para el desarrollo y el trabajo un poquito más entre distintos actores de cada uno de los ecosistemas de emprendimiento, tanto en Perú como en Ecuador? Entonces, quizá aquí, Fabián, nos puedes comentar un poquito sobre ello, digamos, tus últimas apreciaciones al respecto, y luego pasamos a Carlos. Bueno, Isabel, creo que me voy a quedar con una de las preguntas de uno de la audiencia que tú lo mencionabas, ¿no? Sobre la palabra sostenibilidad, que está muy repetida, muy popular el tema sostenibilidad. Y creo que ahí es muy importante definir el alcance de la sostenibilidad, porque cuando nosotros escuchamos la palabra sostenibilidad hay mucha percepción de qué es, y a veces percepción desconocida.
Y que creo que un poco importante es en todos estos proyectos de impacto social, ambiental o económico, creo que es muy importante trabajar en el tema de monitoreo, ya sea monitoreo participativo, generar información, generar herramientas para generar justamente ese monitoreo. Al momento de consolidar, sobre todo en los emprendimientos, sean privados o sociales, el momento de generar herramientas que permitan dar información post a este monitoreo van a permitir generar estas métricas para medir el impacto y para reformular nuevos objetivos en el largo plazo y tener una visión, que lógicamente es lo que requiere el emprendimiento. A veces los emprendimientos sostenibles o sociales o de corte ambiental, a veces, como lo mencionabas tú, son como tal vez como muy prejuiciosos en el sentido de que son ayudas sociales y no lo ven realmente como una rentabilidad. Y yo creo que es importante que dentro de los proyectos, sobre todo en apoyo a las comunidades, es generar procesos de monitoreo participativo para que sean estos emprendimientos los que puedan manifestar no solamente una rentabilidad económica, sino también demostrar cuál es esa rentabilidad social y ese impacto social verdadero con los resultados que permita generar ese valor agregado y ese atractivo para los otros actores claves, no solo para el sector privado, sino para el Estado, sino para las ONG, también para los otros fondos de cooperación. Creo que es muy importante, tanto ahora con los ODS, qué tan importante es ahora medirlos, lo mismo para otros proyectos. Y hoy, ahora que estamos con el tema de la virtualidad y la generación del Big Data, con toda la digitalización, creo que se debería generar más procesos justamente de poder generar estas herramientas de monitoreo y de transparencia, que el sector privado lo que requiere es confianza y transparencia para poder invertir, ¿no? Eso, Isabel. Gracias, Fabián. Súper clave lo que mencionas. A veces queremos medir todo. Entonces, como organizaciones, cada uno tiene que tener claro hasta cuál es su alcance como emprendedor, como organización de soporte, para finalmente el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, creo que es súper clave conocer cuál es el alcance de cada una de las organizaciones que son parte de este ecosistema de emprendimiento. Y Carlos, me gustaría ahí que podamos tener tus últimas apreciaciones sobre este tema. Buenísimo. Primero, bueno, agradecerles a los panelistas y a ti, Isabel, por la invitación. Nosotros encantados siempre de apoyar todas estas iniciativas y sobre todo porque son muy relevantes, ¿no? Ahora ya no es como se veía antes un trending, ¿no? Como que tenemos que ir con esta nueva tendencia, sino ahora ya es como un deber, ¿no? O sea, no queda otra solución y más ahora con lo que estamos viviendo, que podría ser el inicio, por más, no quiero sonar dramático, de peores problemas que se puedan venir, ¿no? Y creo que hay señales que te da el mundo bastante interesantes, ¿no? Yo particularmente he tenido la suerte de vivir en varios países y en algunos recuerdo 2011, 2010 en Australia, me llamaba la atención que para uno bañarse tenías que usar una especie de reloj de arena y te daban que era creo que el equivalente a 5 minutos porque había una gran escasez de agua, ¿no? En esta zona de Queensland, ¿no? Y ahora va para peor, ¿no? Porque Australia ahora se prepara para lo que le llaman el día cero, que es cuando se agota el agua y comienza a hacer un recurso que lo van a comenzar a entregar tipo colas o algún mecanismo, pero a eso se están apuntando sus estrategias con el tema hídrico, ¿no? No es novedad que Wall Street en diciembre del año pasado empezó a cotizar en el mercado el agua, ¿no? O sea, ya comenzó a ser un bien como el petróleo, como el trigo, ¿no? Algo que no había pasado, ¿no? Pero también hay lados positivos, que es la contraparte, lo que le hace el contrarresto a esto es ejemplos como Noruega, por ejemplo, que es el primer país del mundo que ha superado la venta de los 50% de autos eléctricos en el mundo, y otros países que se lo están tomando muy en serio, y a eso debemos apuntar, ¿no? Entonces, yo sí, en cierto sentido, sí sería bueno ser directo, en ese sentido, no pensar como que esto viene para más,
unos años más adelante, sino que ya es el momento de trabajarlo ahora para poder contrarrestar todos estos problemas que se van a venir, ¿no? Me quedo con algunas frases, no son mías, pero me gustaría ahí cerrar. Alguna por ahí apunté en algún momento, como la de José Mujica, expresidente de Uruguay, donde a pesar de que yo estoy en el Estado, me gusta mencionarla a veces, que es que él dice no es un conflicto ambiental lo que está pasando, es un conflicto político, ¿no? Un conflicto que consiste en que los gobiernos deciden gobernar un mercado que ya no responde a los intereses de la humanidad, sino a los intereses del mismo mercado. Eso lo comento como un lado de que no todas son historias bonitas, sino que también hay que contrarrestar a esos intereses que finalmente no reflejen lo que quiere la ciudadanía, ¿no? La humanidad, ¿no? Y la última frase, y aquí termino, me gustó mucho, es la de Jochen Seitz, que fue un CEO por muchos años de Puma y ahora es el CEO de Harley Davidson, estas motocicletas, que dice que la sostenibilidad ya no se trata de hacer menos daño, sino se trata de hacer más bien, ¿no? Entonces es bien, bien interesante, bien profunda esta reflexión, porque ya no es como que ya no tiro menos basura o ya no contamino más, sino que ahora creo que estamos en una etapa donde tenemos que generar más bien acciones para recuperar todo esto lo que hemos ido perdiendo en los años atrás y que lógicamente traen estas lamentables consecuencias, ¿no? Entonces, nada, un gran trabajo que se necesita ahora por el Estado. Me gustaría decir que tenemos, como bien dijo Fabián, la data, la métrica, la evaluación, pero lo importante es apuntar a eso y seguir trabajando con miras a que podamos lograr que todo funcione de una manera sistémica con estos indicadores y que podamos tener estos proyectos cada vez más escalables en temas de sostenibilidad ambiental o economía verde, circular, etc. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Interesantes ahí estas frases que has compartido con nosotros, porque es algo que, como ya ahí también lo mencionaban algunos participantes, es más que necesario, es el presente y se tiene que tomar acción al respecto, ¿no? Entonces, es súper importante que ahí levanten la mano, no solamente por el lado de los consumidores con su exigencia sobre cierto producto, cierto servicio, sino también que vaya de la mano con realmente si es una necesidad contar con ello y que se esté pensando en el fomento y el desarrollo de la biodiversidad. Cristian, no sé si nos quieres compartir algo ya, algunas palabras finales para poder ir cerrando el panel. Sí, igualmente, muchas gracias a todos y qué gusto estar en el panel y compartir también y aprender de otras iniciativas. Por nuestro lado también siempre hablar de que EBEA también forma parte de este enfoque de conservación de bosques, desarrollo de comunidades, pero que más allá de solo pensar en una empresa, cuando tenemos en claro ese gran fin, ese gran reto, es más fácil poder conectar con otros y poder más bien incentivar a que más iniciativas con modelos similares o motivaciones similares se unan a ese gran fin, ¿no? Y es por eso que a mí me ha gustado mucho que también emprendimientos como Conceiva, que no necesariamente trabaja con lo que es la Amazonía en temas de árboles, sino más bien se enfoca en lo que es conservación de bosques secos, en Cajamarca empieza a darle ese mismo valor y ese mismo enfoque de marca y también que cumple un rol positivo también como lo mencionaba el CEO de Puma. Y creo que también está bien pensar así, ¿no? Que cómo podemos sumar más dentro de estos grandes retos y con eso también, ahí, bueno, yo me despido y nuevamente muchas gracias y a seguir por adelante, ahí estamos. Genial, gracias, Cristian. Y bueno, y también pasamos aquí con Alvinson para que nos puedas compartir algunas palabras ya finales para el panel. Pues de acá, desde la capital de la selva pluvial colombiana, Quibdó, Chocó, pues les damos muchas gracias, le hacemos la invitación. Y lo que yo siempre les digo a los nuevos emprendedores, hombre, sí es posible vivir de la biodiversidad local o regional, de tu región, de tu país, y sí es posible también
contribuir con el mejoramiento de nuestro alrededor, de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Todas las cosas las podemos hacer con pequeñas acciones. Eso tienen grandes logros. Entonces no pensemos que tenemos que tener la super billetera, el super presupuesto para empezar a contribuir al mejoramiento del medio ambiente, sino que con pequeñas acciones podemos ir mitigando y contribuyendo. Entonces, un abrazo, muchas gracias por tenernos en cuenta. La experiencia del Chocó, de Quibdó, Colombia, y desde el corazón de la selva de Colombia, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Alvinson. Y bueno, y quiero ya cerrar, creo que nos ha faltado responder a una pregunta, y cualquiera de los participantes nos puede ayudar a responder. Si han logrado tener alguna experiencia, o Felipe nos pregunta si han logrado tener alguna experiencia de empresa comunitaria que haya involucrado dentro de sus costos operativos los costos de sostenibilidad del sostenimiento de los sistemas de monitoreo. No sé, quizá Fabián, hayas logrado conocer algún emprendimiento. Bueno, y Cristian, Alvinson nos han comentado que es, digamos, un esfuerzo en conjunto con otras organizaciones. No sé si Carlos o Fabián conocen alguna. Por ahí para comentar también, Isabel, que existe también la empresa Nibiri, que trabaja muy de la mano con AIDER, que también, bueno, involucra comunidades al interior, en toda la zona también que es entre Huánuco y Pucallpa, que también es una iniciativa muy interesante porque ya están incluyendo el trabajo con Madera FCC, y también ahora próximamente con Chiringa, con quienes también hemos podido tener un primer acercamiento. Isabel, ¿me escuchas? Sí. Sí, las voy a mencionar así rápido por el tema del tiempo, que me imagino que es corto. Yo tengo aquí algunas anotadas que les puede servir para que las puedan explorar nuestros amigos participantes. Una es Forticao, un chocolate para la anemia, que también sé que el cacao lo está sacando de estas zonas. Sachainchi, hidrolizado para la cosmética y farmacéutica, una iniciativa de Cayetana Heredia con Alinap. Después tenemos una que es Lecara, que es un biocuero degradable en base a microorganismos vivos. Bueno, Space AG, que son drones para optimización de cultivos, que también están interviniendo en muchas zonas agrícolas. Y de los más recientes de nuestro reto bio, tenemos BioFlash, que es un acelerador líquido microbiano que contribuye a acelerar el proceso de descomposición de residuos sólidos orgánicos. Cabopac, también, que es un beneficiado nuestro, que es envases ecoamigables, 100% biodegradables. Y finalmente, Insecta, que también son mochilas y accesorios veganos de alta calidad que rescatan la esencia de nuestra biodiversidad, ¿no? Bueno, y entre otros más, pero sí hay buenas iniciativas que tienen que ver con la biodiversidad. Genial, gracias, Carlos. Y bueno, y también los invito a que puedan visitar la página de Produce, de Innovate Perú, la página de WWF Ecuador, de BEA, y bueno, y también de Nativos, para que conozcan y exploren un poquito más de las actividades que vienen desarrollando cada una de las organizaciones. De hecho, en nuestra página web van a encontrar varios emprendimientos que dentro de sus costos incorporan el tema de la medición de impacto. Es un costo, digamos, es un monto mucho más grande del que tienen que invertir este tipo de emprendimientos, ya como lo han mencionado Cristian, Carlos, Fabián y Alvinson, porque es uno de los retos que se tiene que incorporar, el tema del costo de la medición de impacto dentro de sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, nada, ya nos quedan unos minutitos para poder cerrar el panel. Creo que hemos dado respuesta a las preguntas que se han tenido de parte de los participantes. Muchísimas gracias. En verdad hemos tenido una acogida de participantes desde Brasil, Ecuador, Colombia, Perú. Muchísimas gracias. Ojalá que se puedan unir también para la siguiente fecha, que vamos a lanzarles ahí el próximo foro. Les estamos rebotando en redes sociales cuál va a ser la temática y los panelistas. El próximo foro sería el 24 de febrero.
Y también anunciarles que tenemos ahorita a puertas la convocatoria en Ecuador. Tenemos para lanzar, seleccionar y apoyar e invertir en conjunto con WWF, las organizaciones indígenas y USAID. Vamos a lanzar esta convocatoria en Ecuador. Les había comentado que en Perú ya tenemos a las empresas seleccionadas. También estamos en proceso de dar los resultados también de la convocatoria que hemos realizado en Colombia. Y nada, invitarlos a que puedan fomentar un poquito más el trabajo de este tipo de emprendimientos. Creo que a nadie le queda duda sobre la importancia de poder fomentar la preservación de los recursos naturales y que pueda tener un balance con el tema económico y social. Entonces, nada, me queda simplemente darles muchísima fuerza para estas semanas que nos quedan en cuarentena, al menos en Perú. Creo que buen ánimo nos ayuda a sobrellevar este proceso. Muchísimas gracias a todos por su participación y les voy a pedir un último pedido, que por favor puedan encender sus cámaras y así tomamos una imagen de este momento. Listo, ahí no sé si... a ver, creo que ya están todos colocando sus cámaras. Muchísimas gracias. Es bueno conocer a muchísima gente que se ha conectado desde Brasil. Creo que nos ha ido bien con la interpretación ahí. Estamos desde Ecuador también, de Perú. Gracias. Pónganse churros ahí para la foto. Ojalá que nos puedan acompañar en el próximo panel. Va a estar súper interesante, al igual que este. Muchísimas gracias, Cristian, Carlos, Fabián, Alvinson, por su tiempo y el interés de poder participar en este espacio amazónico. Entonces, Clareta, ¿me avisas para que ya todos posemos y no nos movamos? A ver, por favor. Ahí estamos. 1, 2. A ver, 1, 2, 3. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y nada, nos estamos viendo en el próximo foro, el 24 de febrero. Un abrazo a todos. Buen día. Gracias. Muchas gracias. 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 Qué gusto. Hasta luego. Gracias a todos.